En esta clase vamos a revisar los fundamentos del protocolo de direccionamiento IPv6, que es uno de los tópicos más nuevos que se han incorporado últimamente a las currículas de estudio de cualquier examen de certificación del área de redes, ya que se trata de un protocolo bastante importante porque viene a reemplazar al actual y casi prácticamente obsoleto IPv4. Es súper importante que nosotros podamos entender de a poco cómo funciona este protocolo, que es un poco más complejo en su estructura respecto a IPv4, pero es mucho más simple en su configuración. No vamos a entrar en profundidad en los tópicos más densos de IPv6, sino que vamos a ver superficialmente algunos conceptos importantes para formarnos una primera idea de cómo se diferencia este protocolo respecto a IPv4 y cuáles son sus principales características. Algunas generalidades de IPv6. La idea de IPv6 no es nueva, nació más o menos a mediados de los años 90 y se envió un primer borrador, un draft al IETF bajo el RFC 1550. Y en ese tiempo se llamó IPNG de nueva generación, New Generation. Hoy en día algunos protocolos que se basan en IPv6 también reciben este nombre. Un caso es RIP-NG. RIP-NG o RIP New Generation es la implementación de RIP para IPv6. ¿Y qué pasó con IPv5? IPv5 en realidad nunca se llamó IPv5, sino que fue un protocolo experimental para realizar streaming de datos a través de internet y que usaba el número 5 en el encabezado IP, en el campo version. Usaba el 5 porque ya el 4 estaba siendo utilizado por el actual IPv4. Así es que la verdad es que IPv5 como tal nunca existió y lo que se utilizó como versión 5 fue Internet Streaming Protocol, que también quedó en el pasado, obsoleto y solamente a modo de draft. Es por esa razón que la siguiente generación de protocolos IP pasa a tomar el nombre de IPv6. Respecto a la cantidad de direcciones, nosotros en IPv6 tenemos 128 bits para construir direcciones. Las direcciones de IPv6 tienen 128 bits de largo en comparación a los 32 bits de longitud de las direcciones IP versión 4. Y al tener 128 bits nos podemos hacer la idea de cuántas direcciones tenemos exactamente aquí. 2 elevado a 128. Y eso es ese gigante número que aparece ahí que ni siquiera soy capaz de pronunciar. 340, no tengo idea, miles de millones. Más o menos de forma comparativa, estamos hablando de que si esto fuese posible poner las direcciones IP sobre la superficie de la Tierra, tendríamos miles de millones de direcciones IP por cada metro cuadrado de la Tierra. O sea, tengamos claro que la cantidad de números alcanzables aquí son extremadamente altas. Es un número prácticamente difícil de imaginar. Hay algunos cálculos que dicen que una próxima versión de IPv7, por ejemplo, saldría dentro de los próximos 300 a 400 años. Pero la verdad es que nadie sabe eso a ciencia cierta, eso son solamente estimaciones. Pero de todas maneras, lo más probable es que en el transcurso de nuestras vidas no tengamos que hacer una transición nueva a un protocolo de direccionamiento más allá de IPv6. Algo importante con IPv6 es que no existe el broadcast. Aquí no se va a utilizar el concepto de broadcast, sino que se reemplaza totalmente por multicast, quedando unicast, multicast y anycast. La razón de esto es bastante simple. El broadcast en una red IPv4 es un tráfico muy poco optimizado, porque si tenemos subredes muy grandes, digamos de 65.000 hosts, cada vez que se envía un mensaje de broadcast va destinado a 65.000 direcciones.
Incluso pueden ser muchas más. Así es que se utiliza tráfico, recursos de red, ancho de banda, para procesar en realidad datos que nunca van a llegar a ningún host, pero igual son transmitidos por la red. Entonces, de manera más eficiente, en IPv 6 se decidió no utilizar broadcast y reemplazarlo totalmente por multicast, que es una tecnología que cumple con el mismo propósito, es decir, transportar un paquete de datos a un grupo de usuarios en una red. Y ese grupo, por ejemplo, pueden ser todos, pero es mucho más optimizado que broadcast. Así que ya no tenemos el concepto de broadcast como tal, sino que lo reemplazamos por multicast. Y Anycast es una técnica de transmisión de datos donde se envían solamente los datos al nodo más cercano, ¿cierto? Entonces, si nos imaginamos una pequeña topología, tenemos que este nodo número 1, utilizando Anycast, simplemente va a enviar los datos al siguiente salto, que en este caso podría ser un router 2. Mientras que ese router 2 va a enviar a sus vecinos solamente. Bien. Esto se trabaja especialmente en IPv 6. Otro concepto importante es que ya acá no vamos a utilizar más el concepto de NAT, como se conoce en IPv 4. Para los que no conocen, NAT es una técnica que permite básicamente conectar una red LAN con múltiples direcciones IP privadas a través de una sola dirección IP pública. Que es lo que sucede mayormente en nuestras casas, en nuestras oficinas, donde los proveedores de internet nos entregan una dirección pública y nosotros tenemos N dispositivos privados dentro que salen enrutados a internet con una sola dirección IP pública. Eso en IPv 6 ya no va a existir. Existe NAT, sí, pero como técnica de transición para otros propósitos. Pero para salir a internet, acá se utiliza el concepto de direcciones globales, que son similares a las direcciones públicas. En realidad, lo que sucede es que con IPv 6 se espera tener conectividad de extremo a extremo. Si tenemos hoy día una red como esta, donde tenemos un router conectado a internet, y ese router nos conecta detrás con una red LAN con distintos dispositivos, ¿cierto? En el mundo IPv 4, esto está dividido en dos, porque la dirección pública llega solamente hasta el router. Por lo tanto, desde internet los usuarios pueden ver la IP del router, pero desde internet no se puede ver los hosts que están detrás. Entonces, si uno en nuestra casa o en un laboratorio o en nuestra oficina quisiésemos levantar, por ejemplo, un servidor web internamente, ese servidor web hoy en día es visible solamente dentro de la red LAN. Y tendríamos que hacer algunos ajustes, como un reenvío de puertos o algún tipo especial de traducción en los routers para poder ver esa máquina. Y eso rompe el diseño inicial de IPv 4 y supone problemas para algunas aplicaciones que necesitan llegar de extremo a extremo. Entonces IPv 6 se hace cargo de ese problema y asigna direcciones globales que son similares a las direcciones públicas en todos los dispositivos de red. Por lo tanto, un usuario que está en internet puede, si el administrador lo permite, puede llegar sin problemas a un equipo en la red local. Eso lo hace absolutamente ideal para tecnologías de Internet de las cosas, donde cada dispositivo requiere una IP. Por ejemplo, si tenemos una red de sensores que va a estar sobre el transporte público y nosotros queremos revisar qué es lo que sucede en este momento con algún sensor, vamos a tener conectividad desde nuestros dispositivos de control hacia esos nodos sin pasar por un proceso de NAT, sin pasar por un enmascaramiento de las direcciones IP o algo más complicado. Entonces es absolutamente ideal para tecnologías como IoT. Algunos se preocupan de la seguridad y argumentan que en realidad NAT ofrece seguridad a las redes locales, pero NAT no ofrece ningún tipo de seguridad. La verdad es que es prácticamente una ilusión. El mecanismo de NAT es más problemático que lo que soluciona. Así es que si alguien quiere, a pesar de tener direcciones globales, no tener acceso desde internet, basta que este dispositivo de intermedio, que es un router, lo habilite como un cortafuegos y bloquee este acceso. ¿Bien? Pero eso está a manos ahora del administrador, del dueño de las direcciones IP, y no a manos de una tecnología. Esa es la diferencia.
Lo más importante, ya hablando un poco más técnico, es la diferencia que existe entre los encabezados. Acá tenemos, como habíamos visto en algunas clases anteriores, el encabezado IPv 4, ¿cierto? Y más abajo tenemos el encabezado IPv 6. La primera diferencia que notamos es que el encabezado IPv 6 es más grande. Bien, así que introduce un poquito más de overhead. Sin embargo, al estar distribuido en bloques de 64 bits, ustedes pueden ver aquí de 0 a 64, como alguna vez ya habíamos comentado, se hace ideal para los procesadores de 64 bits y hace que el procesamiento en realidad sea mucho más expedito. Bien, así que en realidad, aunque tenga mayor cantidad de bytes, los procesadores actuales trabajan mejor con el encabezado IPv 6 que con el encabezado IPv 4. Algunos campos se mantuvieron, por ejemplo el campo de versión, ¿cierto? El Type of Service, o hoy en día llamado DSCP, se mantiene, pero se ha renombrado como Traffic Class, y estos dos campos sirven solamente para hacer calidad de servicio, cuando se quiere realizar calidad de servicio sobre una red. Se introdujo un campo nuevo que se llama etiqueta de flujo, Flow Label, que no se ocupa mucho y nosotros tampoco vamos a entrar mucho en detalles sobre estos campos, sino que solamente lo estamos nombrando. Pero sí, por ejemplo, pueden ver ustedes que acá hay un campo que se llama longitud de la carga útil, que viene a ser muy similar a lo que era la longitud total en IPv 4. Tenemos un campo que se llama Next Header o siguiente encabezado, y este es el mismo campo que dice aquí protocolo. Y se llama Next Header porque aquí se indica cuál es el siguiente encabezado que viene desde arriba en el proceso de encapsulación hacia abajo. Esto es en realidad el encabezado de la capa de transporte. Así que lo más probable es que aquí diga que lleva UDP o TCP. Y el límite de saltos o el hop limit es exactamente lo mismo que el TTL en IPv 4. Las direcciones, ustedes pueden ver acá que han cambiado en su longitud, y en este caso estamos ocupando el doble de campos aquí, y en realidad es prácticamente 4 veces más que en IPv 4. ¿Cómo están conformadas las direcciones de IPv 6? La longitud total de las direcciones son de 128 bits, como ya hemos visto, porque cada uno de estos números representa a un número hexadecimal expresado en bloques de a 4 bits. A veces, por una facilidad del lenguaje, denominamos a estos bloques sextetos en comparación a los octetos de IPv 4. Entonces, cada sexteto tiene 16 bits, o cada bloque si así lo prefieren, ¿eh? Y lo importante es que ahora estos bloques se dividen en dos puntos, ¿sí? Ya no se dividen en punto como en IPv 4, sino que se utiliza la figura de dos puntos. La dirección que tenemos en pantalla corresponde a cualquier dirección en realidad IPv 6, pero los 128 bits están divididos de la siguiente manera. Lo que en IPv 4 denominábamos porción de red, es decir, toda esta parte, hoy en día recibe el nombre de prefijo de subred, y lo que en IPv 4 conocíamos como la porción de host, acá se denomina Interface ID. Ese es el nombre oficial para la porción de host. En realidad en IPv 4 nunca tuvo un nombre, nosotros la denominábamos así para poder trabajar mejor, pero en IPv 6 sí tiene un nombre que se llama Interface ID. Bien, el prefijo de subred, los primeros 64 bits están divididos en dos partes. Los primeros 48 bits, que identifican al prefijo de enrutamiento global, y un identificador de subred de 16 bits. ¿De qué se trata esto? Cuando yo contrato IPv 6 a un proveedor de internet, el proveedor de internet me va a entregar este rango, los primeros 48 bits, y también me va a entregar 16 bits para que puedan ellos hacer subredes, ¿ya? Y nos entregan simplemente 64 bits para hacer lo que nosotros queramos detrás, ¿sí?
con esta cantidad de bits tenemos 2 elevado a 64 bits, y es un número tremendamente grande, impensable. Yo no puedo ni siquiera escribirlo porque no lo recuerdo, es un número gigante, y esa es la cantidad de números que tenemos por cada subred que nos entrega un proveedor de internet. Y como tenemos 16 bits en el campo de subred, podemos hacer 2 elevado a 16, es decir, 65.536 subredes en total. Así que, como verán, la cantidad de direcciones disponibles por cada uno de estos bloques es muy grande.